La rápida desvinculación del subsecretario, ya ex subsecretario de Hacienda, tras dar positivo en un test de drogas, evidenció las falencias del diseño e implementación de la ley que obliga a estas pruebas. En su columna, El costo de un falso positivo, el director de Espacio Público, Eduardo Engel, agregó que el Congreso aprobó una norma sin considerar adecuadamente los protocolos frente a eventuales falsos positivos. Y como sabemos, el gobierno, ante el escrutinio público, no esperó el resultado de la contramuestra antes de tomar una decisión. Terminó eso exponiendo al funcionario y profundizando el problema, pero una pregunta que incluso es tal vez más importante que todas las anteriores. ¿Realmente este test logra el objetivo que persigue, que es ser un antídoto contra eventuales extorsiones por parte del crimen organizado y el narcotráfico a un funcionario público o una autoridad? Es lo que queremos conversar a esta hora precisamente con el autor de la columna, director de Espacio Público y académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Eduardo Engel. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. El gusto es mío, Mirna. Eduardo, tú partes tu columna señalando que la desvinculación de Juan Pablo Rodríguez en tiempo récord por dar positivo en un test de drogas, lo que está mostrando, dice, sin haber esperado el resultado de la contramuestra, ilustra las deficiencias del trabajo legislativo en el Congreso a partir de una ley que muestra todas estas falencias. ¿Qué es lo que ahí, a tu juicio, ha ocurrido? A ver, lo que sucedió es que era un tema que venía hace mucho tiempo, con la idea de diputados, principalmente jineteado por la UDI, de legislar con un test de drogas para autoridades de gobierno, pero finalmente se plasmó en la ley de remuneraciones. Entonces, una ley larga en que aparece un artículo dedicado al test de drogas y no hubo mucho trabajo, al menos mirando la historia de la ley, en pensar cómo se iba a aplicar esto, qué protocolo se iba a hacer. Había, ¿no es cierto?, un objetivo, podemos conversarlo un rato más, pero claramente no se pensó en que todo test, por muy bueno que sea, va a dar falsos negativos, es decir, van a haber personas que van a dar falsos positivos, pero que van a dar positivo porque en realidad no son consumidores de drogas. Y por lo tanto, lo que se hace en parte para mitigar ese riesgo es tener una contramuestra. Lo habitual sería tener un proceso que asegura que en los casos que inicialmente da un positivo, uno primero analiza la contramuestra antes de exponer a ese funcionario a todo el costo de aparecer públicamente como una persona que es adicta a las drogas cuando está la posibilidad que no lo sea. Acá hay que resguardar también la posibilidad de ese error. Y eso no estuvo presente ni en el articulado de la ley, ni en la discusión que se dio al momento de aprobarla. Había como un supuesto equivocado, yo creo, de que estos test son perfectos y que nunca se equivocan, y eso, si los legisladores hubiesen contactado a cualquier experto, le habría explicado que no es así. A eso agreguemos que lo que se legisló es que cada funcionario importante del gobierno, presidente, ministros, subsecretarios, seremis, directivos de alto nivel, va a tener que hacer el test 2 veces al año, es decir, 8 veces durante un gobierno. Y por lo tanto, las chances de un falso positivo se vuelven más grandes. Es decir, este es un número nada de despreciable. Un número que uso en la columna y que me ha llegado varios comentarios como bien impactante, es que una estimación razonable es que 1 de cada 25 funcionarios que tienen que hacerse estos test van a dar positivo aún si no son consumidores de drogas. Y la pregunta que uno se hace es, ¿quién va a querer ir a trabajar en un gobierno en que 1 cada 25 va a tener humillación pública tremenda, un daño reputacional enorme, por algo que no ha hecho? Entonces, no se pensó en todo eso al momento de legislar. Claro, perdón. Ahí tú, Eduardo, también haces un alcance en lo siguiente. Tú dices que el gobierno
optó por no correr el riesgo de una filtración que lo hiciera parecer encubridor del caso, ¿no? Y uno se pregunta qué tanto pueden haber influido otros casos diferentes, por supuesto, en su naturaleza, como fue el caso Monsalve. Sí, yo he escuchado especulaciones, pero son eso, de que lo que motivó al gobierno fue no tener un caso equivalente al caso Monsalve. Ahora, creo que los dos casos son bien distintos, para ser sincero. Creo que ahí hay una sobrereacción, una sobresensibilidad, digamos, y tampoco sabemos si ese fue el caso. De modo que tendría más cuidado con tomar esa arista, digamos. Pero lo que sí queda en claro, digamos, es que lo que hay que hacer, si el miedo es a las filtraciones, tener un proceso y un protocolo que hace muy difícil las filtraciones. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, asegurándose que es muy poca la gente que sabe de un test que inicialmente da positivo. No necesariamente tiene que saber la persona que manipula el test quién es la persona que dio la muestra. Ahí hay formas de asegurar eso, lo cual tampoco se pensó. Este era un tema para tener en cuenta. Es legítimo que un gobierno le tema a filtraciones, Por evidentemente, supuesto. pero entonces eso es parte de un buen diseño, de modo de que las filtraciones sean altamente improbables y no exista ese temor. Ese temor. Claro, Eduardo, pero hay un punto acá y es que el propio ex subsecretario decide que no quiere que sea que la contramuestra que se toma cuando se va a hacer un examen de estas características, se toma la muestra A, la muestra B. El laboratorio solo pudo analizar 2 veces la muestra A, confirmando que era positivo, pero no la contramuestra, entre otras razones porque el propio subsecretario se niega diciendo que ha perdido la confianza en el laboratorio. Entonces, eso siembra aún más la duda. ¿Cómo ves ese aspecto en esta discusión? Yo encuentro que vamos de nuevo, Mirna, al protocolo, porque en el fondo, si mi test da positivo, ¿ok? ¿Quiero realmente que sea el mismo laboratorio que analiza contramuestra? Eh, Parece legítimo tener una contramuestra, pero buscar un segundo laboratorio igual de prestigioso, igual de bueno que el primero que lo analice, digamos, porque con cierta justicia el subsecretario puede decir, chuta, este laboratorio quizás no es técnicamente tan bueno, tiene algún error, no están haciendo bien la pega, él alega eso, de hecho, y por lo tanto Ujú. quisiera que fuera otro laboratorio el que analizara. Eso tampoco está en la discusión de la ley, se dejó un reglamento, una normativa que se hizo no muy prolija ni cuidadosamente, en que faltaron muchísimos detalles, de modo que eso debería irse pensado antes, digamos. Si doy falso positivo en un laboratorio, probablemente las chances de volver a dar falso positivo con la contramuestra en ese laboratorio tampoco son tan Mm. bajas, digamos, hasta más altas. Claro, pero tú mismo has dicho que es bastante, pasa, digamos, pero no es habitual los falsos positivos, ¿no? El tema es el siguiente, lo que aparece en la información que es pública, estos test, efectivamente, los falsos positivos están en algún rango entre un 2%, un 1%, un 0,5% si uno toma Mm. el estado del arte, los mejores números. Estos números igual son aproximados porque los autorreportan muchas veces las empresas que hacen estos tests y tienen incentivos para autorreportar números buenos. Pero yo en la columna tomé este 0,5%, ¿no es cierto?, que está en la parte más optimista respecto a lo bueno que son estos tests, a los pocos falsos positivos que habría. El número de funcionarios que tienen que hacerse este test, por lo bajo, es 400. Eso significa que en promedio, cada semestre vamos a tener 2 personas que dan un falso positivo durante los 4 años de un gobierno de 16 personas. Ese número es grande, a pesar de que el test fuera realmente todo lo bueno que las mejores empresas que hacen estos test dicen. Igual esperaríamos durante un gobierno 16 personas que sin haber consumido drogas en lo más mínimo aparecen como consumidores habituales de drogas. Ese es un número que no es despreciable, en parte porque el test se aplica a mucha gente, ¿no es cierto? Y por lo tanto el número de gente que va a aparecer dañada injustamente va a ser un número apreciable. De hecho, tenemos, además del subsecretario, según fuentes de prensa de los medios, también habría un Ceremi que también Hay un habría dado Ceremi. positivo. Sí, exacto.
Claramente. Ahora, sin duda, y no quiero menospreciar al Ceremi, pero el que sea el subsecretario de Hacienda quien aparece, digamos, ya sea víctima o el objeto de esta situación crítica que ha generado el hecho, no es menor, ¿no? Porque se trata además de un cargo muy relevante y él jugó un rol también muy importante en la tramitación de la mega reforma. Pero volviendo al tema de cómo quedó hecha la ley, tú dices que cuando se tramita esta ley, se hizo, a ver, para entender bien, sin tomar los resguardos respectivos para qué, para generar un impacto político en su minuto. Nosotros tomamos los resguardos para tener un protocolo que asegurara dentro de límites razonables, ¿no es cierto?, que no se hiciera público un test positivo antes de tener algo cercano a certeza de que la persona efectivamente tiene adicción a drogas. Y por lo tanto no se resguardó la reputación de todos los funcionarios que tienen que hacerse estos tests de aparecer públicamente como una persona que dio positivo y que no necesariamente está consumiendo drogas. El proceso, el protocolo, de hecho, mucha gente cercana al gobierno reconoció que acá hay un problema del protocolo, pero ese protocolo en parte fue una discusión poco cuidadosa de la ley y que luego me imagino que estará trabajando ahora en mejorar el protocolo, pero al mismo tiempo se está expandiendo este test a los parlamentarios que no estaban considerados en lo que se aprobó el año pasado. Y por lo tanto, como que, bueno, hay un juego bien político en esto, ¿no es cierto?, de buscar extenderlo a que también aparezcan personas de oposición entre las personas que van a ser detectadas y mientras no se mejoren los protocolos entre estos falsos positivos. Claro, ahora, tampoco son todas las autoridades, quedan fuera los jueces, los fiscales, quedan fuera el presidente de la República, se extiende, eso sí, claro, como dices tú, a los parlamentarios, pero ¿qué sentido tiene una norma que establece esos límites? Lo que averigüé es que básicamente en otros países este tipo de normas no son tan generales como lo que tenemos en Chile, digamos. Es un Ya. número muy grande de funcionarios y no sé si la solución va por el lado de aumentar aún más el número de personas que se están haciendo estos tests. Mientras no tengamos que la fracción de personas que van a ser afectadas muy negativamente en su reputación, ¿no es cierto?, es casi cero, lo cual no es el caso ahora. Habría que pensar un poco más de si realmente los costos que tiene esta normativa en cuanto a que gente inocente termina con una reputación sumamente dañada realmente valen la pena. Si esa es entre las medidas más importantes que podemos tomar para hacer algo que obviamente estamos todos muy interesados en que se haga, pero que se haga de la forma más eficaz y seria posible, que es combatir el crimen organizado. Es un problema y queremos hacer algo al respecto, pero la pregunta es cuán efectiva es esta norma y al mismo tiempo cuáles son los efectos colaterales, en lenguaje de economistas, las externalidades negativas que crea esto y que son, hasta el momento al menos, sumamente injustas. Pareciera ser que así es, ¿no? Déjame decir que estamos conversando a esta hora con Eduardo Engel, director de Espacio Público y académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Un punto solamente, Eduardo, a ver, cuando se licitan estos laboratorios, entendemos que este laboratorio logró la licitación, fue el único oferente, el gobierno decidió que este era el laboratorio con el que se quería trabajar, ¿no es cierto? Y claro, cuando tú dices, hay, no sé, 400 funcionarios que fueron periciados y solo dos, por decir algunos, ¿no? Estamos hablando del subsecretario y el Ceremi, aparecen positivos. Claro, algunos dirán, bueno, pero no parece que estuviera tan mal hecha la pega, porque si fueran tantos los falsos positivos tendrían que haber sido más. Entonces, en el fondo, ¿por qué te lo digo? Porque como que se ha puesto el énfasis desde algún análisis que el problema está en el laboratorio. El laboratorio tiene que defenderse. Yo no soy la persona indicada para comentar el detalle de cómo lo hizo el laboratorio, pero lo que sí puedo decir es que este proceso que llamamos la primera vez se va a hacer 8 veces durante este gobierno. De modo que con las tasas que hemos conocido hasta ahora y lo que dicen los productores de estos test, digamos, la pregunta es la siguiente. Tú, Mirna, o quienes nos están escuchando en este momento en la radio, si me dicen, usted lo invito a ser funcionario de gobierno, pero tengo que advertirle que uno de cada 25 personas que entra al gobierno en algún momento va a dar un falso positivo y con la normativa actual, el protocolo actual, eso se va a filtrar en la prensa. ¿Tú aceptarías un cargo ahí?
Está poniendo un riesgo, estoy de acuerdo. Una 25, 24 no, pero tú eres la 25. Claro, Aceptas poner claro. toda tu reputación profesional de toda la vida, tener que ahora pasarte explicando que no, que en realidad no, que estuvo mal, partir a otro lugar a hacerte un test, salir por los medios. Al final hay un daño grande que se está haciendo y que va a llevar a que la gente que uno quiere que participe en gobierno lo va a pensar dos veces. Claro, y ese es un tema porque quiero vincularlo, Eduardo, con lo que tú también señalas, y es que esta norma sirve poco o nada, dices tú, para lograr el principal objetivo que dice perseguir, que es, por supuesto, inhibir la cooptación de un funcionario público o de una autoridad por parte del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Por qué a tu juicio sirve poco o nada? A ver, ahí hay dos cosas. Una que está en la columna y una que aprendí después. La que está en la columna es la que tú dices, ¿no es cierto? Uno mira los Ujú. medios y mira a los diputados que lideraron esta iniciativa y el principal motivo que dan es el que tú acabas de mencionar, una idea de que las autoridades podrían ser como cooptadas por el narcotráfico, por el crimen organizado, porque son consumidores de drogas, digamos. Y eso es altamente improbable. Lo que sí es más válido es tener una persona que es un adicto, digamos, tomando decisiones importantes, una adicción seria, no una persona que hace 6 meses de vacaciones consumió cannabis, ¿no es cierto? Que es muy distinto, pero una persona con adicción seria no quiere tenerlo en posiciones de toma de decisión. Pero ahí también hay una discusión técnica que tampoco se ha dado, que es cuáles son los umbrales que tienen que aparecer en un test para considerar de que realmente dio positivo. Todo eso no fue discutido en la legislación y no hay una discusión cuidadosa de qué es lo que se está persiguiendo y el cómo hacerlo. Y lo que yo hago en la columna es refrendar un poco lo que dice la literatura comparada experta. Yo tuve la muy buena, interesante experiencia el año pasado de hacer un par de cursos en varias ciudades de América Latina sobre corrupción, un tema que he trabajado bastante, con otro experto mundial de fuera de Chile que no está metido para nada en nuestras discusiones, lo cual es bueno, y con el cual conversé Ujú. harto porque él sabe mucho del crimen organizado. Y de esas conversaciones y la literatura comparada que fui aprendiendo, ¿no es cierto? Las dos medidas más importantes, o dentro de las más importantes, las dos medidas que yo destacaría para combatir el crimen organizado, una es un acceso expedito a cuentas bancarias cuando hay sospechas de las autoridades pertinentes, la unidad de análisis financiero en el caso de Chile, y la segunda, tener un registro de beneficiarios finales, donde uno sabe quién está detrás de todas las empresas. Y esos son dos temas en que nos ha costado, de hecho rechazamos hace poco Muchísimo, esa de las claro. cuentas bancarias y tenemos algo que se sabe menos, un proyecto de ley de beneficiarios finales que ha avanzado lentísimo en el Senado, lleva ya varios años, y que tampoco hay mucha ganas de legislar. Entonces, yo creo que dedicar energía a esos proyectos, por ejemplo, avanzar en eso, rinde mucho más en términos de combatir el crimen organizado que lo que esta discusión que estamos teniendo, en que cada día sigue el problema. El gobierno no es capaz de poner detrás suyo este tema, porque yo creo que no lo está abordando correctamente, está abordándolo 100% en una lógica como política a corto plazo, pues no pensando en lo que realmente está en juego en esta legislación y que es desincentivar que buenos profesionales quieran trabajar en gobierno. Correcto. Ahora, Eduardo, tú dijiste que aprendiste algo en estos días, después de la columna, respecto de este punto, en cuanto a la eficacia de esta norma. No sé si lo pudiste, se lo dijiste o es algo que resta por contar. Lo dije, pero por lo visto no muy claro, así que feliz de repetirlo. Era el tema, Vamos, Era el, vamos. era el tema de que efectivamente yo quiero test que detecten personas con adicciones, ¿no es cierto? Sí, pero eso Entiendo. significa Perfecto, graduar. Todos estos test tienen ciertos umbrales. Uno puede perfecto. encontrar ciertos rastros de los elementos que está persiguiendo el test también porque aparece no en la persona, sino que se contamina el proceso, y por eso uno pone ciertos umbrales mínimos para concluir que es positivo. Si uno pone esos umbrales muy bajos, es distinto a ponerlos más altos, y si uno está buscando detectar adicciones, esos umbrales tienen que estar más altos, y esa discusión tampoco se dio en lo más mínimo. No hay una discusión de cómo se van a determinar esos umbrales,
cuáles son los valores, también falta información, hay información un poco contradictoria, es decir, sabemos el rol de 400 funcionarios tienen que someterse, pero no sabemos cuántos test se han hecho, esa información tampoco la ha dado, no sé si el gobierno, la Contraloría, el Senda, no sé quién es el responsable, pero también ha faltado transparencia en este tema para saber, bueno, cuántos test se hicieron, dieron todos negativos, salvo estos dos que estamos comentando. Son todas cosas que uno va recabando gracias a periodistas como tú que hacen el trabajo de reporteo, pero eso es información, los números al menos deberían ser públicos. Hemos hecho, ¿cuántas son las personas que tienen que hacerse el test? Uno infiere un poco más de 400, pero tampoco ha dado el número ninguna de las autoridades. Es un número que podríamos poder conocer, no es un número que viole la privacidad de las personas, la privacidad de las personas. Claro, exacto, y tú dices, Eduardo, que si un grupo, una banda de crimen organizado, narcotráfico, quiere justamente penetrar en el Estado, ¿no? Que es como el estadio siguiente, que todas las organizaciones, digamos, todos los expertos en criminalidad te dicen que es justamente el estadio al que hay que evitar llegar como Chile, como país, ¿no? No es la manera no es porque le vendan cannabis a un parlamentario, sino que es básicamente pagándole una buena coima. Y ahí tú entras en un tema. Claro, eso Pero el lo tema, hace. a ver, en sentido Claro. tienes buen punto, Minel. La forma más general de ponerlo, las estrategias más efectivas para lidiar con el crimen organizado es seguir la huella del dinero. Lo que uno trata de hacer es de que no puedan gastarse ese dinero, de que no puedan mover ese dinero, de que al final ese dinero mal habido no les sirva de nada o muy, muy poco. Y por eso es importante poder acceder a las cuentas bancarias también de las autoridades, porque cuando una autoridad es cooptada por el narcotráfico, por el crimen organizado, pues están pasando grandes sumas de plata. Eso es mucho más frecuente que lo hayan cooptado a través de venderle droga y después tenerlo como una especie de rehén por eso, ¿no? Y lo mismo, beneficiarios finales también tiene que ver con poder detectar quiénes son las formas en que estos grupos esconden el dinero mal habido. Entonces, esas son estrategias importantes y no estamos avanzando mucho en eso, estamos pasando mucho tiempo, mucha energía, ya llevamos un mes, digamos, en el tema de los tests con falsos positivos para detectar droga, un tema en que el gobierno sube la apuesta al incluir a más autoridades en esta obligatoriedad sin todavía dar una respuesta satisfactoria, o siquiera un intento de respuesta a cómo vamos a hacerlo a futuro para que evitemos filtraciones, para que esperemos la contramuestra, para que esto dé garantías a los funcionarios y al mismo tiempo a la opinión pública, y se está haciendo de forma seria. Esa discusión desde las autoridades ha estado un poco presente. Ya, pues Eduardo Engel, director de Espacio Público y académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ti, Mirna, fue un placer. Estés muy bien.